Biblias en el libro de Santiago, Santiago en la palabra del Señor, capítulo número 5. Santiago 5. Santiago capítulo número 5. Y vamos a leer a partir de la última oración del versículo 16, de ahí en adelante. Santiago 5, 16. ¿Lo tienen? Amén. A partir de la segunda oración del versículo 16. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y Santiago pone este ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y el ejemplo que utiliza Santiago para fundamentar esta expresión que él hace es la vida de Elías y cómo Elías restauró el altar de Dios e hizo volver a toda una nación a la fe del Señor. Porque en los tiempos de Elías, en la generación de Elías, existió, hermanos, una conducta lejana al Señor. Era tan prominente esta conducta y esta religión que se había instaurado ya en el palacio real. Los reyes adoraban a Baal y todo lo que eso significaba. Después usted, si quiere, puede estudiar un poquito acerca de cuál era esa conducta que se vivía. Pero estaban todos lejos de Dios, viviendo en un estado de pecaminosidad, donde las condiciones morales habían caído muchísimo, donde el altar de Dios estaba arruinado, la gente no adoraba a Dios, no buscaba a Dios, y el caos había llegado a esta nación, a tal punto que se había instalado, como dije, en el propio palacio real. Dios levanta a Elías. Levanta a este hombre, dice la Escritura allí en Santiago, que era un hombre común, un hombre como nosotros, lleno también de pasiones, lleno también de temores, de dificultades, de necesidades, pero dispuesto a marcar una diferencia en su generación. Estaba dispuesto a hacer algo diferente a lo que hacían los demás. Y dice allí la palabra del Señor que Elías en un determinado momento oró para que no lloviese porque quería demostrar, amén, que él era un seguidor del Señor. Y para ello voy a invitarles, hermanos, a que usted abra su Biblia ahora en Primera de Reyes, capítulo 17, que vamos a estar allí leyendo a lo que Santiago hace referencia con respecto a la vida de Elías y las determinaciones que él tomó, amén, para que justamente el altar de Dios, la búsqueda del Dios genuino, se instaurara nuevamente en esta nación que estaba perdida. Estaba alejada de Dios, había perdido su identidad como pueblo de Dios. Y ahora Elías, inspirado por Dios, quería nuevamente poner esa identidad nuevamente como fuente, digamos, de bendición sobre esta nación. Primera de Reyes, capítulo 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey de turno, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sino por mi palabra. Es decir, Elías asume una responsabilidad ante el gobierno de turno y ante el pueblo de que iba a orar. Y oró para que no lloviera sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se imagina, hermano, que la tierra quedó totalmente
devastada, porque sin lluvia, sin agua, no hay forma de cultivar la tierra, no hay manera de cultivar la tierra. La tierra se vuelve un gran desierto, la vegetación muere, todo es destruido y por consiguiente viene la hambruna y con la hambruna vienen las enfermedades y con las enfermedades vienen las epidemias y toda la nación, hermanos, cae en un caos. ¿Qué pretendía Elías? Porque él dice, yo estoy en la presencia de Dios. Yo estoy en la presencia del Dios Todopoderoso. Una forma de decir de que él estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Él estaba llevando a cabo la voluntad de Dios. Y lo primero que el pueblo debía de aprender era que Dios es real, que Dios es poderoso y que Dios tiene control sobre la tierra, por consiguiente tiene control por todas las cosas que nos rodean, aún tiene control sobre nuestra propia vida. Amén. Y esto es algo que el ser humano debe de aprender. Nosotros debemos de aprender, hermanos, que Dios, hermanos, tiene poder y autoridad y soberanía sobre nuestras vidas. Que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios tiene un propósito que llevará a cabo en nuestras vidas para bendición. Que Él quiere glorificarse en nosotros, que Él que desea lo mejor. Pero tenemos que aprender que nosotros tenemos que ser seguidores del Dios de los cielos. No seguidores de una religión o de una mitología o de una filosofía como tantas de las religiones que hoy vemos que están fundamentadas o fundadas en el error, producto a veces de la imaginación del ser humano para llevar a cabo cosas que les gustaría hacer. La religión de Baal estaba inspirada en estos métodos. Pero un hombre puede cambiar la historia de una nación. Un hombre. Un hombre sujeto a pasiones, sujeto a necesidades, sujeto a dificultades, como cualquiera de nosotros. Lo que la Biblia está diciendo, lo que Santiago dice a través de la inspiración bíblica, es que era un hombre común, no era un hombre sobresaliente, no era un hombre encumbrado, no era un hombre con posibilidades extraordinarias. No era una excepción de la regla, al contrario, era la confirmación de la regla. Era un hombre como cualquiera, pero un hombre puesto en las manos de Dios puede hacer que las cosas sean transformadas y traigan bendición. Escúcheme bien, estoy diciendo un hombre, pero en términos genéricos, ¿verdad? Ustedes, las hermanas, me entienden, ¿verdad? Asientan con la cabeza que me entienden que estoy hablando en términos genéricos. Amén, gloria al Señor. Porque hoy hay que tener cuidado en esa cosa porque uno puede ser mal interpretado. Estoy hablando hombres o mujeres puestos en la mano del Señor. Dios puede cambiar la historia de un pueblo, de una nación, de una familia, de lo que sea. El asunto es estar en la presencia del Señor, como lo estaba Elías. Yo estoy en la presencia de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy poniendo en práctica las cosas que traen bendición para mi vida y para todos aquellos que me rodean. Pero lo que estaba pidiendo era algo que parecía contraproducente, porque estaba pidiendo sequía. Estaba pidiendo sequía, y no una sequía de algunos días o de algunas semanas o de algunos meses. Estaba pidiendo una sequía de años. Pidió una sequía muy prolongada, 3 años y medio. La tierra quedaría totalmente devastada por esa sequía. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que las cosas se puedan restaurar partiendo de este punto? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Cómo puede ser que a través de esta devastación pueda surgir una bendición tan grande? Porque el ser humano tiene que saber, tiene que aprender que no hay otra solución que seguir al Dios de los cielos. Y a veces nosotros aprendemos estas cosas a través de la dureza de la vida.
cuando ya no podemos más, cuando ya no sabemos nada más que hacer, cuando ya utilizamos todos los recursos de nuestras vidas y de nuestras posibilidades y nos damos cuenta que ninguna cosa de esas que implementamos nos trajo solución. Y entonces recién allí nosotros apelamos a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿A qué si yo preguntara, hermanos, aquí entre nosotros, en los que estamos presentes hoy día, cuando vino el Señor, vino porque sintió un deseo ferviente de alabar a Dios, un deseo maravilloso de buscar el mundo espiritual, de tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, o vino a la iglesia desesperado porque precisaba una solución para su vida, porque estaba pasándola mal? Si hiciéramos una encuesta aquí, me arriesgaría a decir que la mayoría diría: yo vine al Señor porque estaba pasando por una situación difícil. Yo vine al Señor porque mi vida estaba en la miseria. Yo vine al Señor porque estaba pasando por una enfermedad que no se iba de mi cuerpo. Yo vine al Señor porque estaba abatido, desanimado, preocupado. La mayoría diríamos cosas como esas. Amén. Porque el ser humano necesita llegar muy abajo para reconocer que hay un Dios en el reino de los cielos. Esa es la condición que tenemos. En este pueblo, en esta nación, Dios quería restaurar su honor. Dios quería restaurar su altar, porque la religión falsa se había apoderado no solamente de las personas, sino también de los gobernantes. Y entonces todo tenía que cambiar, todo tenía que ser reseteado, todo tenía que volver a cero otra vez. Y la forma de llevar a toda esa situación a cero era a través de esta sequía. La sequía, hermanos, hizo sucumbir a toda esta nación. La sequía, hermanos, hizo pensar que todo estaba acabado y todo estaba arruinado. La sequía hizo imaginar al rey y a las personas que Elías era un enemigo potencial de la nación, porque él había dicho que volvería a llover solamente a través de su palabra. Y parece que lo que Elías había dicho se estaba cumpliendo. La gente estaba desesperada. Los gobernantes estaban desesperados. La tierra no podía producir absolutamente nada. Los ríos y arroyos se habían secado. No había agua para alimentar ningún tipo de cultivo. Y entonces, en el capítulo 18, versículo 41, la palabra dice lo siguiente: entonces Elías dijo a Acab. Acab era el rey de turno. Elías se sentía sentía la presión de Acab de que ya estaba desesperado. Y entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. E inmediatamente dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Elías nuevamente, hermanos, se compromete delante del rey diciéndole: bueno, ahora sí voy a orar, para que vean que Dios me puso en este lugar, que Dios me dio esta palabra, que Dios fue el ideólogo de todas estas situaciones para que el pueblo, los gobernantes, toda la nación entendieran que hay un Dios en los cielos y que los ídolos y que las religiones que ustedes siguen no tienen valor alguno en carácter, digamos, de bendecir al pueblo, de ayudar al pueblo, sino de alejarlo de la verdad. Y a partir de este momento dice: va a llover. Escucha el sonido de la lluvia. No se escuchaba nada, ¿verdad? No había ni siquiera, era un día despejado, completamente libre de nubes. Pero
en esta ocasión el rey obedece a Elías y se va a su casa esperando la lluvia. Porque había entendido, hermanos, que en Elías había algo que nadie más tenía. Nosotros hoy sabemos que lo que Elías tenía era la presencia de Dios. Elías vivía en la presencia de Dios. Elías entendía al Dios de los cielos. Y aunque él tenía, hermanos, unas situaciones también personales muy características en cuanto a su temperamento, su carácter, de todas formas, este hombre seguía y tenía fe en el Señor. Entonces, mientras el rey se va, Elías dice se va a postrar en oración, rogándole a Dios que lloviera, rogándole al Señor que lloviera. Después de estar un tiempo en oración, le dice a su criado que vaya y mire hacia el mar, a ver si aparece esa tormenta tan deseada que traería lluvia sobre la tierra. Y el criado dice, cuando vuelve no hay nada, no se ve absolutamente nada. Y este es un momento interesante en la vida de Elías, y es un momento, hermanos, también interesante para nosotros, porque ¿qué hace usted, hermanos, cuando ora al Señor y no pasa nada? ¿Qué es lo que hace? Deberíamos preguntarnos nosotros, ¿verdad? Deberíamos preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo cuando me pongo a orar y no pasa nada? A mí me han venido varios hermanos a decir en alguna oportunidad, pastor, yo oro y no pasa nada. ¿Qué hacer, hermanos, cuando oramos y no pasa nada? ¿Cuál es la recomendación bíblica de cuando alguien ora y no pasa nada? ¿Cuál es el ejemplo que nos deja aquí Elías cuando uno ora y no pasa nada? Pues vamos a ver. Dice aquí, hermanos, versículo 43, versículo 44. Dice, la séptima vez, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano de un hombre que sube del mar. Pero le había dicho anteriormente que fuera y volviera 7 veces. Y la pregunta que yo hice recién tiene que ver justamente qué hacer con cuando oramos y aparentemente no pasa nada. Elías le dijo a su criado que fuera 7 veces. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer Elías? Elías iba a seguir orando. Elías iba a seguir postrado en oración. Porque lo que él estaba haciendo, hermanos, venía de parte de la dirección divina. Entonces, cuando las cosas vienen de parte de Dios, lo que tenemos que hacer es orar, es buscar. Y aunque aparentemente, hermanos, no pase nada, tengo que volver al lugar de oración para clamar a Dios. Porque solamente el Señor puede transformar, bendecir y cambiar la situación donde vivimos. ¿Qué hacer cuando no pase nada? Volver a orar. ¿Qué hacer cuando estoy, hermanos, desanimado porque le pedí a Dios y nada produjo el Señor? Volver a clamar al Señor. Amén. Tenemos que volver al altar, tenemos que volver al lugar donde estamos orando para buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Porque Dios quiere restaurar las cosas. Dios quería restaurar a esta nación, pero también estaba teniendo experiencias importantes sobre Elías. Y muchas veces también Dios quiere restaurar nuestra propia vida, quiere encaminarla, quiere llevarla en dirección hacia la presencia de Dios. Quiere que nosotros podamos contemplar que Dios está respaldando nuestra vida, que nuestra oración llega al reino de los cielos, que nuestra oración es escuchada por el Dios Todopoderoso y que nuestra oración, hermanos, hace que Dios actúe en nuestro medio, en nuestra realidad, en nuestra generación. Cuando aparentemente no pasa nada, tenemos que volver a orar. Tenemos que volver a orar. Le dijo al criado, bueno, espera con algún intervalo de tiempo y ve hasta 7 veces a
a ver si aparece alguna nube. Ve hasta 7 veces. Y dice la Escritura, hermanos, que el criado le hizo caso a Elías al pie de la letra. Y cuando fue la última vez, la número 7, porque el 7 en la Biblia, hermanos, tiene algún significado especial. Es el completo, es el todo. Usted después puede mirar en algún lugar allí para ver, porque eso es asunto de otro tema. Y cuando fue la 7ª vez, en el horizonte, el criado visualizaba una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Cuánto me diría? ¿10 centímetros? ¿10 por 10? Allá en el horizonte. Allá, uno diría, hermanos, hay que tener fe para creer que va a venir una tormenta de una pequeña nube en el horizonte. Hay que confiar en un Dios poderoso, hermanos, de que una pequeña nube en el horizonte luego traería una gran tormenta, una gran lluvia, un gran diluvio. Porque Dios, hermanos, muchas veces quiere motivar esa fe que va creciendo en nuestra vida. Que va creciendo, que va creciendo. Y cuando la fe, hermanos, en nosotros va creciendo, podemos animarnos poco a poco a creer en los grandes milagros de Dios. A veces en el imaginario o en el deseo de alguno de nosotros, como hombres naturales o mujeres naturales, queremos ver los grandes milagros de Dios. Pero cuando analizamos las Escrituras, en muchas oportunidades Dios comienza a alimentar la fe del cristiano con pequeñas señales, que luego van a ir creciendo para traer entonces una fe que motive a ver cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Dios no llena a veces a los seres humanos con un don especial donde la fe llega inmediatamente a nuestra vida con un gran potencial. La Biblia describe, hermanos, que muchas veces Dios planta en nosotros una pequeña semilla como un grano de mostaza llamada fe. Una pequeña cosa que proviene de Dios. Una pequeña semillita que proviene de la gracia y del poder sobrenatural de Dios. Pero cuando esa pequeña semilla llamada fe, entonces germina en nuestro ser, comienza a crecer paulatinamente hasta transformarse en algo muy grande. La confianza, hermanos, se eleva a puntos tan grandes, hermanos, que uno de nosotros podemos clamar a Dios con toda confianza de que Dios va a hacer el milagro y lo hará en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Amén. He visto, hermanos, gente buscar milagros extraordinarios, y ver cómo la mano y el poder de Dios se manifiesta. Aquí en la iglesia, hermano, he visto milagros maravillosos. Recuerdo un día de la madre, hace muchos años atrás, como 6 años atrás. Un día de la madre que estábamos orando y había una mamá que quería tener un hijo y no podía. Y habían hecho muchos intentos. Y aquel día de la madre, cuando pasamos aquí al altar, la vi que ella pasó rápidamente al altar para orar. Entonces bajé de aquí, de la plataforma, me acerqué a ella y le dije, ¿realmente quieres tener un hijo? Me dijo, sí, con todas mis fuerzas. Entonces hice una simple oración poniendo mi mano sobre su cabeza y oramos en el nombre de Jesús juntos. Yo por ella y ella clamando a Dios por eso. Hoy la niña tiene 6 años. Tiene 8 años. Bueno, hace mucho más. Es Belén. Y la mamá es Sandra. 8 años. Amén. Y todo comienza con una pequeña intención. Y luego la mano poderosa de Dios se manifiesta. Se manifiesta. Hermano, ese pequeño grano de mostaza
llamado fe, Dios lo ha plantado en todos nuestros corazones. Usted es un cristiano, ha aceptado a Cristo, ama al Señor. Dios ha puesto ese grano de mostaza en su corazón. Está allí. Si todavía no ha evolucionado, está esperando evolucionar. ¿Cómo se hace evolucionar entonces a ese grano de mostaza? ¿Cómo hacemos para que germine? Bueno, hermano, ejercítese la fe en aquellas cosas que Dios le impulsa a hacer para que la manifestación del poder de Dios esté en su vida. Porque no se trata de nosotros, ni de nuestras habilidades, ni de nuestras capacidades. Se trata del poder sobrenatural de Dios. Así como aquella nación, nosotros también tenemos que aprender de ese poder sobrenatural. Así como aquella nación tuvo que restaurar el honor y el trono de Dios, nosotros tenemos que mantener ferviente el trono de Dios en nuestros corazones. Tiene que estar allí, hermano, formado y establecido para que podamos orar y podamos buscar el rostro de Dios y las cosas sucedan. Apareció aquella pequeña nube en el horizonte, muy lejos de donde ellos estaban. Pero Elías, en un acto de fe, de ver de que Dios ya estaba comenzando a hacer algo, fue y le dijo a el rey Acab que se fuera para la casa, porque venía una gran lluvia. Versículo número 45. Versículo 44 dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y Acab salió corriendo, hermanos, y ensilló los caballos y lo puso en el carro y salió a todo galope hacia su casa. Acab era un discípulo de Baal. En su casa se practicaba una religión falsa. Pero ahora estaba aprendiendo quién realmente manda en este mundo. Amén. Nosotros debemos aprender quién manda en nuestra vida, quién manda en nuestra casa, quién manda en nuestro hogar. Tenemos que aprender, hermanos, porque luego tenemos que enseñarles a otros quién realmente manda en este mundo. Tenemos que enseñarlo porque nosotros somos los discípulos de Cristo, somos los discípulos del Señor. Y Dios tiene esperanza en nosotros en que seamos capaces y nos animemos a enseñarles a otros que no conocen, que experimenten la gracia y el poder del cielo en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo, para que la gloria de Dios resplandezca en nuestras vidas. Tenemos que aprenderlo, hermanos. Acab estaba aprendiendo algo que nunca había visto. Elías un día le dijo que por 3 años y 6 meses no llovería hasta que él volviera a decir que lloviera. Seguramente al comienzo no creyó nada, seguramente creyó en sus religiones, en sus dioses, llevó sus ofrendas, hizo lo que le hacía habitualmente y nada pasó por 3 años porque Dios le había dicho a Elías que eso era lo que iba a pasar si él oraba. Ahora, después de tanto fracaso, Elías le dice, mira, va a llover. Va a llover, ahora sí va a llover sobre esta tierra y la gente conocerá que hay un Dios en los cielos. Vete para tu casa, corre, porque la lluvia viene. Dice el versículo número 45, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Una gran lluvia. La Reina Valera aquí, hermanos, no logramos a veces visualizar muy bien, pero hay una versión muy linda que dice que, porque dice el versículo 46,
Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Una versión dice de que Elías ató su túnica en la cintura y salió corriendo, y todo el camino que Acab iba corriendo con el carro, Elías iba corriendo delante a toda velocidad como una fuerza extraordinaria, y llegó primero a Jezreel antes que Acab, corriendo. El otro iba en el carro con caballos y este ganó esa corrida corriendo porque Dios le potenció de una manera extraordinaria. Esto fue, hermanos, un testimonio, hermanos, que Acab no pudo negar del poder sobrenatural de Dios. Aunque luego hay algunos otros sucesos en la vida de Elías no tan agraciados, pero en este caso el poder sobrenatural de Dios se manifestó y vino una gran lluvia tal cual Elías lo había profetizado. ¿Cómo saber, hermanos, si Dios contesta nuestra oración? ¿Cómo saberlo? Pues de la única forma es orando. Amén, orando. Y cuando Dios muestra una pequeña señal, ¿qué debo de hacer? Creerlo. Creerlo con todas nuestras fuerzas. Creerlo con todo nuestro ser. A veces nuestro intelecto o nuestra capacidad de razonar nos juega en contra porque pensamos que esto entra en el rango de lo que no se puede comprender o en el rango de lo imposible. Y por supuesto, hermanos, cuando hablamos de milagros, son sucesos imposibles de suceder. Si no, no serían milagros. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted quiere abrazar? Amén. ¿Quiere ver milagros en su vida? ¿Quiere ver cómo Dios está con usted? ¿Quiere ver cómo Dios encamina su vida? Pues es tiempo de hacer esa oración eficaz de la que hablaba Santiago. Es tiempo de orar eficazmente. Cuando nosotros decimos oración eficaz, orar eficazmente, no significa, hermanos, que nosotros tenemos que usar algunas palabras adecuadas o que tenemos que gritar con una vehemencia extraordinaria para que Dios nos escuche, sino está haciendo referencia, hermanos, a una vida comprometida con el Dios de los cielos, comprometida a creer, comprometida a confiar, comprometida, hermanos, a seguir fielmente al Señor. Entonces, cuando el cristiano entiende que la oración tiene que ir acompañada con un respaldo de dedicación en su vida, podremos ver la mano poderosa del Señor. Podremos ver la mano poderosa del Señor. Yo no me quiero cansar de orar por nuestra nación, por nuestro pueblo. Yo no me quiero cansar, yo quiero clamar, yo quiero adorar, yo quiero exaltar, yo quiero bendecir el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Yo quiero implorar que el poder del cielo llene nuestras vidas. Yo quiero ver que la gloria de Dios, hermanos, esté sobre nuestro país, sobre nuestra nación. Y para eso, hermanos, como pueblo de Dios, aquí en este lugar, debemos hacer compromisos de oración para ver la mano de Dios restaurada en este país. Para ver que el altar de Dios, hermanos, está fuerte aquí en nuestro país. Para ver, hermanos, que Dios puede hacer cosas pequeñas, visiblemente pequeñas en la vida, pero que el pueblo de Dios sigue clamando para ver cosas mayores en la gloria del Señor. Para eso tenemos que ser un pueblo que clama a Dios, comprometido espiritualmente. Amén. Y yo aquí ahora, hermanos, quiero hacer un pedido que no lo hemos podido hacer fielmente como deberíamos, pero dijimos que el tercer jueves de cada mes, nos juntaríamos para clamar por nuestra nación, por nuestro pueblo, por nuestra generación, por este problema que estamos viviendo, hermanos, que parece que no desaparecería jamás.
¿Qué hacer, hermanos, cuando esto continúa? Seguir clamando al Dios de los cielos. Entonces el tercer jueves de este mes es el jueves que viene. Los invito para el jueves que viene, hermanos, venir a la casa del Señor y clamar todos juntos para que Dios libere a nuestra nación y las cosas cambien, sean transformadas. Porque ¿sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Los papeles se le han quemado a los sabios. Los sabios y entendidos han cambiado muchas veces su versión. Nos han dicho que el paso que viene es el que nos va a sacar adelante. Y llega a ese paso y seguimos igual que siempre. ¿Saben de lo que hablo, verdad? Entonces yo creo, hermanos, que este es un momento ideal para buscar al Dios de los cielos. Y que el Dios de los cielos muestre su poder a nuestra nación, a nuestro pueblo. Amén. Hay muchas iglesias que ya están haciendo esto. Y yo quiero unirme, hermanos, también con la iglesia que Dios me ha dado para pastorear, para orar, hermanos, por el favor de Dios sobre nuestra nación. Así que los invito para el próximo jueves de estar orando. Amén. Para que Dios nos muestre esa pequeña nube. Para que podamos ver esa salida que no han podido encontrar los hombres, que no han podido encontrar los expertos. Esa salida que no han podido encontrar la gente, hermano, encumbrada, que se ha preparado y que ha hecho muchas cosas. Y que hoy día debe reconocer que hay un Dios en los cielos, que es el que puede cambiar las circunstancias de la vida. Así que en el nombre de Jesús vamos a clamar en el nombre de Cristo. Amén. Y los invito para el próximo jueves. Pero ahora también lo voy a invitar que se ponga de pie y oremos al Señor. Amén. Voy a invitarlos en el nombre de Jesús. Aleluya. Que Dios derrame de su gracia, de su poder en esta hora en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, quiero estar en tu presencia. Dígale al Señor: Señor, quiero estar en tu presencia, Padre, aleluya.